de Dios. Bendito Dios, hermanos, que tenemos la vida y que podemos exponer la palabra de Dios. Les ruego que pongan atención porque es palabra de Dios, es doctrina santa, palabra viva, palabra de Dios. Gracias porque el Señor tiene misericordia de nosotros y prepara un manjar para cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Prepara con mucho amor. Él sabe lo que cada uno de nosotros, cada una de nosotros necesita. Y entonces ha preparado con mucho amor. Es para usted, hermano, amado, hermana, amigo, alma nueva, amiga. Es para usted esta palabra. Que Dios nos bendiga y podamos entenderla, oír con atención, ser oidores y hacedores de la palabra. Bendito Dios. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por la vida que tú nos concedes, por la bendición que tenemos de poder oír tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque todavía, Señor, tienes palabra para nosotros, tienes bendición para nosotros. Sí, Señor, tu gracia divina, Señor, nos favorece. Por eso venimos humillados a darte gracias y a oír tu palabra, Señor, esa palabra que con tanto amor has preparado para cada uno de nosotros, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros de manera muy especial. Te ruego, Señor, te pido, Señor, que estemos atentos y esta palabra tuya, Señor, sea de grande bendición para los redimidos y sea de grande salvación para los inconversos, para los incrédulos, para los idólatras, Señor. Por favor, Señor, sí. Y sobre todo que sea para la gloria de tu santo nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 12, le vamos a dar lectura. Libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 12. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, leemos 2 veces, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Leemos también, hermanos, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5 y 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, por favor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Era un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio, pero fue revelado ese misterio, y ese misterio es la venida del Señor Jesucristo a este mundo para salvar lo que estaba perdido. Bueno, nuestro objetivo, alabar al unigénito Hijo de Dios, alabar al unigénito Hijo de Dios. Nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos su sangre preciosa, tiene poder. Su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario tiene poder para darnos el perdón de nuestros pecados y salvar nuestra alma de la ira venidera del Dios, de la justicia de Dios. No necesitamos más, no necesitamos
mandas, nada. La sangre inocente derramada del Señor Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Y no hay otro nombre, ni hombre, ¿sí?, en el que podamos ser salvos, solamente el Hijo de Dios. Nadie más derramó su sangre inocente. Fue condenado injustamente. Le hicieron un juicio con mucha maldad, con mucha ventaja. Pero así estaba escrito, ¿sí? Él vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, nuestra alabanza, nuestra adoración al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, él se autonombraba así, el Hijo del Hombre. La salvación es acción y efecto de salvar o salvarse. La salvación es una acción, es efecto de salvarse o salvar. Según el calendario, el diccionario de la lengua española, es la consecución de la gloria y las bienaventuranzas eternas. Así dice el diccionario de la lengua española. Es la consecución de la gloria y de las bienaventuranzas eternas. Es la consecución, es la salvación del que aceptó al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Salvador, el que salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. El único que tiene poder para liberarnos de nuestros pecados. Es nuestro Salvador, es nuestro libertador. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Él dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se dice de Dios, gloria al Señor, se dice de Dios como Salvador, pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es Dios. Aleluya. Y leemos, hermanos, dice así la palabra de Dios. Aleluya. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Luego dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto está en Isaías 43, verso 3 y 11. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía, a Seba por ti. Le está hablando al pueblo hebreo. Dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, la salvación es algo muy importante para nosotros. Muy importante, demasiado importante, y debe ser interés también para nosotros. El Salvador o la salvación es liberación de un peligro inminente. La salvación, o el Señor nos salva, el Señor Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador, nos salva de un peligro inminente. Sí. ¿De qué peligro, hermanos? De que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, iremos a la condenación eterna. ¿Cuál es la condenación eterna? El infierno, hermanos, el infierno existe. El Señor Jesucristo habla en los evangelios, en la santa palabra de Dios, del lago de fuego. Así es que, por eso su anhelo, su empeño en mandar a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para librarnos
para perdonarnos de todos nuestros pecados. Gloria sea su santo nombre. También leemos, hermanos, aleluya. Dice la palabra de Dios. Proclamad, hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, yo, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aleluya. Proclamad, hacerlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? ¿Quién? Sino yo. Yo, Jehová, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno otro hay fuera de mí. Aleluya. Y el Señor Jesucristo es Dios. Hermanos, sabemos, sí. Llamamos Divina Trinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios. Aleluya. Pero hay esa unión de las tres personas. Gloria a su santo nombre. Bueno, el Señor Jesucristo vino a salvarnos porque éramos pecadores, estábamos condenados, porque todos somos pecadores. Y Él en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar y poder así darnos el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Nos redimió, nos salvó. Bendito sea su santo nombre. Bueno, nos salva, hermanos, de un peligro grande, inminente. ¿Cuánto es el amor de Dios, hermanos, que envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario y salvarnos de la condenación eterna, salvarnos, librarnos de la carga de pecados, librarnos de las garras del maligno, porque nos tenía dominados, nos tenía con el pie sobre el cuello. Estábamos dominados por sus garras, por las pasiones carnales, por los bajos instintos. Pero cuando vino el Señor Jesús, sí, y la aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón, nacimos de nuevo. Somos nuevos, aleluya. Ya no traemos los genes de Adán, que es dado al mal. Ahora somos del Señor Jesucristo porque hemos nacido de agua y de espíritu, aleluya. La salvación se obtiene por gracia. Es un don gratuito de Dios, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. ¿Sí? La salvación se obtiene por gracia, es un don gratuito, inmerecido. Sí, inmerecido, pero esa es la gracia divina, esa es la misericordia, es un don de Dios. No se obtiene por ningún otro medio, no se obtiene
haciendo mandas, yendo a ríos a bañarse, dando dinero. Solamente la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, la sangre inocente, tiene poder para limpiarnos, para purificarnos. Esa sangre pagó nuestro rescate. Pertenecíamos al pecado, al maligno, pero Él nos rescató, pagó nuestro rescate derramando su sangre inocente. Aleluya. Es un don gratuito la salvación y se recibe por fe. ¿Por fe? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Aleluya. Esa salvación la tenemos por el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Tomó nuestro lugar. Entonces, hermanos, ¿aceptamos la salvación? ¿O seguimos en la carne del pecado? Pero la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Sí. Escoge, amado hermano, escoge, amigo, escoge alma nueva. ¿Qué quieres? El don gratuito, inmerecido del perdón de nuestros pecados, o seguir en tu carne, seguir en tus pasiones carnales. Dice muy clara la palabra de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo somos hijos de Dios y hablamos con la verdad. Eso es lo que nos distingue, que siempre debemos de hablar con la verdad. A mí me decían cuando yo era chica, todavía no conocía yo la palabra de Dios, me decía una abuelita, tú siempre di la verdad, aunque sea en tu contra, pero siempre di la verdad, porque la verdad siempre va a triunfar sobre la mentira, el engaño. Entonces, hermanos amados, la salvación es gratuita, inmerecida, pero es gratuita. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? La salvación la recibimos a través del Señor Jesucristo. Sí, así, hermanos, sí, para que se nos quede bien grabado, bien grabado. Sí, la salvación se recibe por medio del Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, maravilloso regalo. No tenemos que hacer peregrinaciones, mandas. Es gratuita, pero tenemos que cambiar de vida totalmente, y la salvación viene de adentro, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos, los malos sentimientos, los adulterios, los robos, los asesinatos. Pero también si el corazón es bueno, ahí está la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso la salvación se recibe por medio del Señor Jesucristo. Aleluya. La salvación es liberación
de todo tipo de pecado. La salvación del mal, de todo tipo de mal, material y espiritual. Teológicamente, la salvación teológicamente, bíblicamente, es un proceso mediante el cual el hombre es liberado de todo aquello que infiere, es liberado, es salvo. Y cuando somos salvos, recibimos privilegios hermosísimos, hermanos. Recibimos bendiciones, grandes bendiciones recibimos. El liberado, el que es salvo, el que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibimos bendiciones inmerecidas. Tenemos el goce de las excelsas bendiciones. Sí, hermanos, tenemos la bendición, podemos gozar de las excelsas, sublimes bendiciones de Dios. Es una bendición muy grande, hermanos. No la merecemos, pero ese es el amor de Dios. La salvación del pecado, hermanos, es para entrar en una nueva vida. Para eso nos salvó el Señor, no para que sigamos en el pecado, no para que sigamos en las obras de la carne, no. La salvación es para entrar en una nueva vida, un cambio de 360 grados. Ya no tenemos por qué vivir en la mentira, en el adulterio, en el robo, en el engaño, en el fraude, en la murmuración. Los hijos de Dios debemos de distinguirnos y debemos amarnos unos a otros sin fingimiento. Amarnos. Porque ¿qué hemos recibido? El amor de Dios. Por el amor de Dios tenemos la salvación de nuestras almas. Por el amor de Dios tenemos bendiciones inmerecidas. Por el amor de Dios tenemos privilegios inmerecidos. Aquí tenemos sus promesas. Podemos echar mano de sus promesas. Y después, la vida eterna. Aleluya. No tenemos por qué dudar de la palabra de Dios. Recibimos la salvación por medio de la persona y la obra, por medio de la persona, la segunda persona de la Divina Trinidad, por el medio de la persona y la obra del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La salvación, hermanos, es lo más valioso que podemos tener los humanos. La liberación de mis pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Ninguno. Por eso dice, no hay ninguno ha sido dado otro nombre en quien podamos ser salvos. Ese nombre y ese hombre es el Señor Jesucristo. La salvación, hermanos, es muy valiosa e importante. Es un regalo maravilloso, sin precio. ¿Cómo podríamos valorar la sangre inocente del Señor Jesucristo? ¿Con qué pagaríamos, hermanos? ¿Con qué pagaríamos ese favor? ¿Con qué? Más que con obediencia y sujeción de nuestra voluntad a su voluntad para la gloria de su santo nombre. Para los hijos de Dios, hermanos, para los hijos de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para el que la oye y la cree. Y la palabra de Dios nos está diciendo que hay un Salvador y que ese Salvador es el Señor Jesucristo y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y bueno, hay
Hay privilegios hermosos, hermanos. Hay privilegios hermosos. La elección. Fuimos elegidos por el Padre. Gloria a Dios. Santificados por el Espíritu y purificados por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. La elección es de Dios con un propósito. ¿Para qué nos eligió? ¿Para seguir en el pecado, en las obras de la carne? No. Nos eligió con un propósito o destino. La vida eterna, aleluya. Un destino específico. La elección fue para que vivamos eternamente, para que por medio del Señor Jesucristo nuestros pecados fueran perdonados, ¿sí?, con un propósito divino, con un destino, un futuro, la vida eterna en el reino de los cielos. Aleluya. Un cambio de vida total, hermanos, bendito Dios. Esa elección es para que dejemos toda clase de obras carnales, de pecados. Jamás, hermanos. Van a llegar, sí, van a llegar, pero esa es la lucha. Esa es la lucha que tenemos que vencer a la carne, tener dominio propio y decir firmemente no al pecado. Bendito su nombre. La justificación es un acto de amor de Dios, por el que nos declara sin culpa. La justificación es un acto de amor de Dios, por el cual nos declara sin culpa de nuestros pecados. La justificación, porque nos mira a través de su amado Hijo, de su unigénito Hijo. Gloria a Dios. La propiciación, la absolución, es decir, quitó nuestra culpa, ¿sí?, la absolución del castigo que merecíamos por ser pecadores, ¿sí? Él recibió el castigo en la cruz del Calvario. Él fue azotado, ¿sí?, vituperado, golpeado. Él, ¿sí? Por eso somos absueltos de culpa. No tenemos culpa. El Señor Jesús pagó en la cruz nuestra culpa. Aleluya. Por su sacrificio, el castigo lo recibió el Hijo de Dios por el pecado. Él pagó, Él tomó nuestro lugar. Él fue azotado y condenado. Sí. Él, para que no fuéramos condenados, Él fue a la cruz del Calvario. Y su sacrificio fue perfecto. Aleluya. No tenemos que hacer. En el Antiguo Testamento, los hebreos tenían que continuamente estar buscando, ya os lo he dicho, borreguitos sin defecto. Cuando nacían uno y lo veían hermoso, lo envolvían en pañales y lo ponían aparte, porque era para el sacrificio, porque estaba prefigurando al Señor Jesucristo. Debía de ser sin defecto, ¿sí?, sin tacha, hermoso. Pero cada rato iban, ¿sí?, sus pecados. Ya, os dije, era esa sangre inocente del corderito, del borreguito, cubría. Pero la sangre del Señor Jesucristo quita para siempre el pecado. Qué hermoso, hermanos. Esa es la salvación. Me libró de mis pecados, nos libra de los pecados, hermanos. Qué bendición tan grande. Sí. Él nos libró de los pecados, hermanos, nos libró. Sí. Por eso tenemos que vivir una vida de gratitud, de total entrega a Dios. Sí. Aunque nos cueste trabajo, pero vale la pena, hermanos, porque es un regalo maravilloso.
todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos al infierno, no a la gloria. Hay un estudio, hermanos, muy hermoso, que dice, nosotros venimos de la eternidad. Porque dice, antes que el mundo fuese, Él ya sabía quién éramos nosotros. Es muy hermoso, es un estudio muy profundo, pero muy hermosísimo, hermanos. Antes que fuesen los montes, dice, Él ya nos conocía, aleluya. Así es que somos. Si Dios nos conoce desde entonces, ¿y Dios dónde está? En la gloria. Entonces venimos de la gloria. Pero al desobedecer, como Adán y Eva, perdieron la pureza moral con que estaban revestidos por su desobediencia. Porque no oyeron la voz de Dios, el consejo de Dios, de este no comas. Oyeron la voz de Satanás. Dieron placer a su carne, vieron el fruto hermoso y lo comieron. Y fue su perdición. Y es la herencia que tenemos dadas de continuo al mal. Pero para eso vino el Hijo de Dios a salvarnos. Aleluya. También es la redención. Gloria a su nombre. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria sea su santo nombre. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Eso se va a cumplir. Tenemos la garantía del Espíritu Santo. Pero cuando sea el cumplimiento del tiempo de Dios, que estemos ya para siempre con Él, entonces, ahorita gemimos, sufrimos, padecemos, pero no importa, hermanos, por grande que sea su sufrimiento, por grande, no se compara con la gloria que nos espera si permanecemos fieles y obedientes a la palabra de Dios. Aleluya. Esperando la adopción completa. Ahorita estamos sellados con el Espíritu Santo para ser reconocidos. Aleluya, bendito Dios. La santificación. Tenemos la santificación. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Mas ahora que habéis sido liberados, ya somos salvos, aleluya. Ya fuimos liberados de la carga del pecado, de las garras del maligno. Mas ahora que ya habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Dice la palabra de Dios que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No, hermanos, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Está clara la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Si obedecemos,
no como Adán y Eva que no obedecieron, ¿sí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos del Señor Jesucristo, de Dios, y no nos trata como tal. Al contrario, tenemos privilegios inmerecidos, bendiciones inmerecidas. Aleluya. La santificación. Qué palabra tan hermosa, hermanos, sí. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos, esclavos, ¿sí?, de Dios, ya no de Satanás, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. ¿Qué sigue después? La glorificación. Aleluya. Bendito Dios. El Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Murió crucificado. Su sangre inocente fue derramada para que pagara el rescate de nuestra liberación. Y murió, pero no se quedó en la tumba, resucitó, vencedor del pecado y de la muerte. Aleluya. Ascendió y está sentado a la derecha, el lugar de honor que le pertenece. Dice en la oración pontifical, glorifícame tú, está diciendo a su Padre, con aquella gloria que tuve desde el principio, está en su lugar de honor, intercediendo por nosotros. Aleluya. La glorificación. Gloria a Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación? Que seremos arrebatados y seremos transportados a la presencia de Dios. Y nuestra salvación, que aquí empezó, va a tener su glorificación, su acto final, la glorificación. Seremos arrebatados con cuerpos glorificados. Aleluya. Porque tengo por cierto, hermanos, sí dice la palabra de Dios, pues tengo por cierto, está hablando el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse promesas eternas, verdaderas. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, aún la creación está, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es cuando seamos arrebatados con cuerpos glorificados, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Porque en esperanza fuimos salvos.
pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, es lo que les decía hace un momento también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. A estos también la glorificación, la consumación perfecta de nuestra salvación. Gloria a su santo nombre. Gloria, gloria a su santo nombre. Sí, aleluya. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, vamos creciendo. Es necesario crecer en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso debemos escudriñarla siempre, siempre, hermanos, siempre. Aleluya. Bueno, ¿qué escogemos, hermanos? El regalo está para el que lo acepte. El Señor Jesucristo murió por todos, pero no todos le aceptamos. No todos creemos. En nosotros está la elección. Sí, aleluya. O somos de Cristo o somos del mundo. La glorificación, el final del creyente redimido, hermanos, gloria a Dios, la glorificación. Seremos semejantes a Dios, al Señor Jesucristo, porque dice, le veremos tal cual es, porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Bendito Dios, sí, aleluya. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Bendito sea su santo nombre.
Tenemos tantas bendiciones, hermanos, porque dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos de la familia de Dios, tenemos bendiciones inmerecidas, hermanos, sí, tenemos que entenderlo bien. Entonces, hermanos, el creyente redimido será semejante al Señor Jesucristo después de la muerte. Es necesario que esta carne vaya a la tierra, rendir tributo a la tierra, porque de la tierra fuimos formados, del barro. Pero entonces, cuando esto suceda, dice que la semilla, para dar fruto, es necesario que muera. Cuando muere y es sembrada, es cubierta de tierra, entonces sale el fruto. Y nosotros debemos de dar fruto del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Las bendiciones son para los hijos de Dios. El rescate. El rescate es para los que obedecen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El rescate. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él quiso dar su vida hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Aleluya. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Somos justificados. Ya no tenemos la carga del pecado. Ya nos libró el Señor Jesucristo. Fuimos absueltos sin culpa. Aleluya. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Si por el pecado de uno entró la muerte, por la justificación entró la vida eterna, la justificación de vida. Aleluya. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos de Dios, pero ahora por el Señor Jesucristo somos reconciliados con Dios. Hay relación con Dios. El hombre perdió, Adán y Eva perdió la comunicación, la relación, aquella relación íntima por su desobediencia. Pero si creemos en el Señor Jesucristo, tendremos esa bendición, esa relación. Podemos hablarle, podemos decirle, como dice la palabra de Dios, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Papacito, papacito, mi Señor. Estoy humillada a tus plantas, busco tu rostro, te amo. Tantas cosas que tenemos por la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ya no somos injustos, ahora somos justos, justificados. Aleluya. Esa es la salvación, hermanos. Ese es el amor de Dios. La salvación es la manifestación de Dios para la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Su único, su amado lo dio para el perdón de nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Aleluya.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Volvemos a esa unión, volvemos a esa comunión santa, íntima, por la redención, por la salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo es obra de Dios por medio del Señor, el Señor Jesucristo. La salvación es la manifestación de Dios. Envió a su Hijo para salvarnos, aleluya, para librarnos de toda clase de pecado, de inmundicia. Somos limpios, somos salvos, somos justificados por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los méritos del Señor Jesucristo fueron suficientes, satisfacieron las exigencias del Padre Eterno. El Señor Jesucristo dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y le obedeció hasta la muerte, hasta el sacrificio. Vino a hacer la voluntad de Dios, vino a enseñarnos cómo debemos vivir en obediencia. Aunque se sufra, aunque se padezca, debemos de vivir en obediencia para agradar a Dios. Los días de nuestra carne debemos de vivirlos para Dios, en fe, en obediencia. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Crecer en santidad, hermanos, porque nos espera la vida eterna. Cualquier sacrificio es poco, porque lo que nos espera es la gloria eterna. Aleluya, una calidad de vida que nuestra mente finita no puede captar toda la belleza del reino de los cielos. Por eso, hermanos, debemos aceptar ese regalo. Amigos, hermanos, almas nuevas, hijos de Dios, busquemos la santificación de nuestras vidas. Anhelemos apartándonos del pecado, de toda clase de pecado, de toda clase de inmundicia, de toda clase de iniquidad, de toda clase de desobediencia. Obedezcamos a la palabra de Dios. Sí, hermanos. Dice la palabra de Dios: fíjese bien, en nosotros está. Dios nos eligió para un destino específico, un destino glorioso, un destino a la vida eterna. Pero tenemos libertad para escoger. ¿Más qué? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le envió, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. ¿Más qué? Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creemos en la resurrección del Señor Jesucristo y en la resurrección de los pecadores. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confiesas tus pecados y la necesidad que tenemos de un Salvador y le aceptas al Señor en tu vida y en tu corazón, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Porque por tu buen testimonio, por el cambio, muchos van a ser salvos. Vecinos, amigos, familia, van a ser. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Hay producción de fruto. Fruto abundante de la palabra de Dios. Fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, debemos de dar frutos. Debemos de dar fruto del Espíritu. Aleluya. No permanezcamos en las obras de la carne. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, justicia. No nos confundamos con los del mundo, hermanos. Somos hijos de Dios. Un privilegio hermoso. No tenemos por qué participar en sus plagas, en sus reuniones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nada. El limpio está. El otro leíamos una palabra muy dura, hermanos, pero es cierto. Muy dura, ¿sí? Pero es la palabra de Dios. Es muy. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Si quiere vivir en esa injusticia, ¿sí? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si es pecador, si quiere vivir en esa inmundicia, puede hacerlo. Es libre. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor Jesucristo. Aleluya. Así es que, hermanos,
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es palabra de Dios, hermanos, es muy dura, pero mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios nos está regalando el perdón de los pecados, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer o desobedecer como Adán y Eva? ¿Sí? Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos dé entendimiento, Señor. Que tu palabra, Señor, podamos asimilarla en toda su pureza, en toda su grandeza, en todo tu amor y toda tu misericordia derramada sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, ten misericordia, que seamos obedientes a tu palabra, que no tengamos en poco esta salvación tan grande que tú nos das, Señor, por medio de tu Santo Hijo. Bendito Dios, ayúdanos a hacer tu santa voluntad, a vivir en esa salvación que tú nos has dado, porque la recompensa es grande, es la vida eterna, una vida gloriosa, una vida de santidad, una vida de inmensa felicidad, una vida en tu presencia, Señor, que vale más que todas las riquezas de esta tierra. Dice un párrafo de un himno hermosísimo. Pero hay un perdón para el pecador que arrepentido implora el perdón. Ten piedad de mí, que pequé, porque no sabía que yo te ofendía. Bendito Señor. Es un himno preciosísimo, hermanos. Sí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude para aceptar el regalo maravilloso de la salvación, el perdón de nuestros pecados. La paz de Dios. Quédese con esa parte hermosa de este himno. Sí. Pero hay un perdón para el pecador que arrepentido implora el perdón. Ten piedad de mí, que pequé, porque no sabía que yo te ofendía. Bendito Señor. A su santo nombre, gloria. Aleluya. La paz de Dios.